La Biblioteca del Congreso Nacional les da la bienvenida al seminario Construyendo Ciudades Sostenibles e Inclusivas en Chile, organizado por los programas Américas, Asia-Pacífico y Bioética, del Departamento de Estudios de la institución, y cuyo objetivo es contribuir a la difusión, comprensión e implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En esta oportunidad contamos con la presencia del director de la Biblioteca del Congreso, señor Manuel Alfonso Pérez Guíñez, del honorable vicepresidente del Senado, señor Guido Girardi, del honorable presidente de la Cámara de Diputados, señor Fidel Espinosa, y del senador Horvath. Además de la asistencia de destacados expertos internacionales y nacionales que debatirán sobre cómo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, a propósito del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030 de la ONU. A continuación, tendremos las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, señor Fidel Espinosa, que entregará unas palabras a nombre de la corporación. Honorable vicepresidente del Senado, don Guido Girardi, honorable senador Horvath, señor director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez, funcionarios del Congreso, queridos invitados especiales, expertos que van a participar de esta importante actividad. Me siento honrado de poder participar dentro de mi rol como presidente de la Cámara de Diputados en la inauguración de este seminario titulado Construyendo Ciudades Sostenibles e Inclusivas, una temática muy atingente para una ciudad como Valparaíso, y más aún para un país que busca el desarrollo desde la igualdad y el respeto con el medio ambiente. La importancia de abordar estas materias se enmarca en la llamada Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un plan de acción compuesto por 17 objetivos de desarrollo sostenible, con el propósito de alcanzar sociedades más prósperas para el año 2030. Tal como se ha señalado, esta agenda busca entregar una guía de ruta no solo para los estados y sus gobiernos, sino también para todos aquellos actores relevantes que conforman nuestras ciudades, como son la sociedad civil, el mundo privado, las ONG y la academia. Es por ello que la Biblioteca del Congreso Nacional, y más aún el Congreso, se encuentran en una posición privilegiada para poder difundir y ayudar a implementar esta agenda, a través de su rol de vinculación entre la ciudadanía y los parlamentarios. Su promoción no solo podrá ayudar a generar conocimiento que nutra el debate legislativo, sino también creará conciencia respecto a cómo construir un entorno más amigable y sobre todo inclusivo para todos nuestros habitantes. Esta visión de futuro, que quiero destacarlo acá, ha tenido un gran rol y desarrollo desde el Congreso por parte del senador Girardi, que está acá presente. Es fundamental para poder imaginar nuestras ciudades del mañana, las que deben ser planificadas tanto a nivel local como regional. Ejemplo de ello es el trabajo que viene desarrollando la región de los lagos a través de su estrategia regional de desarrollo, que establece una ruta de crecimiento sostenible e inclusivo en miras al 2020. En paralelo a este tipo de iniciativas, debemos ser capaces de desarrollar una política de Estado al respecto, que ayude a potenciar estos esfuerzos regionales, de tal manera de transitar al futuro desde una visión integral y descentralizada, que piense a la ciudad desde la diversidad geográfica, cultural y social de nuestro largo país, porque la ciudad del sur no es igual a la del centro o el norte, y menos aún a nuestra capital, Santiago. Asimismo, es muy relevante fortalecer nuestros procesos de gobernanza urbana para ofrecer soluciones transparentes y de consensos, las que repercutirán en una mayor confianza en la política y su gestión. En ese contexto se debe reflexionar acerca del tipo de instituciones y procesos de toma de decisiones que se requieren para gobernar ciudades cada vez más populosas, teniendo como horizonte qué tipo de urbe aspiramos a construir para lograr un futuro sostenible. Cabe recordar que uno de los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat 3 de octubre del 2016 fue precisamente la adopción de una nueva agenda urbana, en la que se reafirmó que el desarrollo urbano y una correcta gobernanza son pasos decisivos para alcanzar un desarrollo sostenible e integral. De igual manera, no podemos dejar de mencionar la importancia de tomar conciencia ante el cambio climático y su impacto en el mundo urbano, dadas las contingencias que han afectado a Chile en el último tiempo, y no solo a Chile, sino que lo que está viviendo incluso un país hermano como Perú en las últimas semanas, y que nos obligan a estar preparadas para manejar estas emergencias.
En efecto, uno de los propósitos de la Agenda 2030 es propiciar la adopción de medidas para proteger al planeta contra la degradación y afrontar el cambio climático con el objetivo de satisfacer las necesidades actuales, pero también aquellas del mañana. Sin duda, el tiempo le dará la razón a todos aquellos estados que han creído en la importancia de este desafío y están abocados a cimentar un camino de crecimiento desde una mirada respetuosa y sostenible con su entorno. Para concluir, reitero mi profunda alegría por ser parte del inicio de este seminario, con la certeza que la reflexión y el diálogo que se generan en ambas mesas, en el Senado y en la Cámara de Diputados, contribuirá al debate del Chile de hoy y del que vendrá. Muchas gracias. A continuación, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, señor Manuel Alfonso Pérez Guíñez, les dará la bienvenida a esta actividad. Muy buenos días a todas, a todos. Senador Guido Girardi, vicepresidente del Senado. Don Fidel Espinosa, presidente de la Cámara de Diputados. Senador Horvath. Invitados especiales, expertos en la materia. Cardina Barco, del Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente, y Manuel Olivera, de la ONG C40, Ciudades C40. A todos los expertos nacionales y a todos los funcionarios de la Biblioteca de la Cámara y del Senado. Para la Biblioteca del Congreso Nacional, la realización de este evento responde a uno de sus objetivos centrales, en tanto biblioteca parlamentaria, como es aportar al debate legislativo con una mirada amplia de las temáticas en discusión en nuestra sociedad, generando conocimiento especializado para el mejor desempeño de las funciones del Poder Legislativo. La definición de política de desarrollo urbano integrales es un camino que nuestro país necesariamente debe recorrer para alcanzar estándares de bienestar equitativo para todos quienes habitan nuestro territorio. En este sentido, las ciudades son entidades como el motor de desarrollo de una nación, tanto en lo económico como lo social y cultural. Pero también es en ellas donde se expresan las principales carencias de nuestro modelo de organización como sociedad. La promulgación de una política nacional de desarrollo urbano por parte de Chile en el año 2014 es un avance fundamental en esta materia, y así pudimos constatarlo en el seminario La Ciudad que Queremos, desarrollado en conjunto con la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso en diciembre de ese año. Abordamos ahí la gran cantidad de temas a considerar para un debate que transforme iniciativas y propuestas en un marco legislativo y normativo efectivo para la transformación de nuestras ciudades en focos de desarrollo integral para la población. La estructura de la ciudad actúa como un catalizador, acelerando el desenvolvimiento de las ideas filosóficas y religiosas, de las ciencias y de las técnicas, de las artes y de los conceptos políticos. La ciudad es una máquina de comunicar, una inmensa red en cuyo seno la mayoría de las actividades persiguen la adquisición, el tratamiento y el intercambio de informaciones. Las primeras ciudades nacieron hace unos 5.000 años, a partir justamente de asentamientos situados en zonas fértiles propicias a las comunicaciones. Pero fue con el devenir de la revolución industrial donde se produce la mayor transformación social en torno a los núcleos urbanos y su desarrollo explosivo, pero muchas veces desmesurado. Solo para graficarlo, se puede mencionar que en 1850 había en el mundo 4 ciudades de más de 1 millón de habitantes, y ya en 1900 eran 20, y 50 años después 140. Y hoy día tendríamos que verlo en Google o en Internet. La densidad de la población, la extensión de los medios de transporte y comunicación y la definición de reglamentos de organización a gran escala en el ámbito del trabajo y la vida en sociedad convierten a las ciudades en grandes urbes que hoy día viven un proceso de transformación cultural dinámico, producto del fenómeno de la migración como un organismo vivo, cuyo tejido soporta redes cada vez más complejas a retratar. En ese contexto, el desafío es mayor cuando el llamado es a transformar la ciudad en un espacio sostenible e inclusivo
que permita la participación plena y efectiva de todas las personas en la sociedad. Un país que decide caminar hacia la sociedad o una sociedad desarrollada es un país que debe velar y asegurar el respeto por los derechos humanos de todos quienes conviven en su territorio, pero especialmente de aquellos en situación de desventaja, como lo son las niñas y niños, los adultos mayores, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, entre otros grupos sociales. Nuestra biblioteca, como una institución pública que apoya el proceso de formación de las normas que nos rigen a todos por igual, quiere ser un actor relevante en la generación de espacios de reflexión para que nuestra sociedad alcance las mejores condiciones de vida para cada uno de sus habitantes, derribando las barreras de la exclusión y abriendo espacios inclusivos. La ciudadanía aspira cada día más a ciudades con mayor calidad de vida, más sustentables, con más y mejores bienes públicos, con mayor conectividad, con accesibilidad universal, donde se promuevan valores como la integración, la solidaridad y la participación, con más vida de barrio y más áreas verdes, con mejores viviendas, bien localizadas y construidas en forma adecuada a las particularidades de sus habitantes. Todos estos nuevos desafíos requieren una profunda revisión de los actuales marcos de acción y de las herramientas con que cuenta nuestra institucionalidad para transformar áreas urbanas de manera acorde a estas expectativas. La integración urbana se los plantea hoy como una urgencia que trasciende una problemática del territorio y se posiciona como una tarea insoslayable. Esto porque la situación de discriminación que sufre un segmento importante de la población no solo afecta fuertemente la calidad de la vida y sus posibilidades de desarrollo, sino que destruye las bases de una sociedad democrática e igualitaria hacia lo que queremos avanzar. Estos desafíos imponen una importante tarea al Congreso Nacional como órgano responsable de transformar en leyes las iniciativas que surjan en este ámbito. Por último, la Biblioteca del Congreso quiere aportar con la realización de este seminario, constituyéndose en una herramienta y un puente para que el conocimiento que aquí se genere se constituya en un valioso aporte a la tarea legislativa de los parlamentarios en pos del desarrollo integral de nuestras ciudades. Agradezco a los profesionales del Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones de nuestra institución que han trabajado con gran dedicación por el éxito de esta actividad. Igualmente a nuestras autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado y a los invitados y panelistas que compartirán esta jornada con nosotros. Saludamos igualmente a todas las personas que nos están siguiendo por streaming a lo largo de todo el país, por no decirlo de todo el mundo. Esperamos que el debate y la reflexión que aquí se generen sea un aporte concreto a la vinculación entre el Congreso y la sociedad civil para alcanzar mejores estándares de vida para todos quienes convivimos en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, el vicepresidente del Senado, señor Guido Girardi, entregará unas palabras para dar inicio al evento. Bueno, primero saludarla a todos y a todos, felicitar este encuentro. Nosotros hemos intentado como Congreso al Futuro en varias oportunidades justamente discutir, conversar, reflexionar sobre el desafío. Yo prefiero hablar de los territorios para el siglo XXI. De hecho, hicimos una alianza el año pasado con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica, donde realizamos varios seminarios con participación de muchas personas, de muchos jóvenes. Y yo creo que este es un desafío permanente, porque cuando uno habla de ciudades inclusivas y sostenibles, bueno, es justamente lo que nosotros no tenemos. O sea, Chile es tal vez el mejor ejemplo de la falta absoluta de sostenibilidad y la falta absoluta de inclusión. No creo que hay, seguramente lo hay, pero Chile es una sociedad tremendamente segregada y se expresa la inequidad y la segregación en las ciudades. Basta ver Santiago, que son verdaderos guetos. Y eso afecta una convivencia, porque una ciudad segregada finalmente no permite que las personas se encuentren, que las personas se conozcan, y entonces lo único que favorece una sociedad segregada
es el recelo, es la desconfianza, es la falta de comunidad, la falta de sentido de una visión común compartida de país, y eso es muy complejo. Y nosotros lo vemos en nuestra ciudad, y yo creo que Santiago es un ejemplo muy interesante de eso. Hay jóvenes que nunca van a conocer a jóvenes más pobres, que nunca se van a encontrar ni en los colegios, ni en el barrio, ni siquiera en los malls, porque son mundos separados. Ahora, quiero que uno pudiera reflexionar respecto a los desafíos que tiene la ciudad, es poner en contexto. Yo creo que el contexto del cambio climático es mucho más dramático de lo que se dice y lo que normalmente se comunica. Nosotros estamos viviendo una situación de cataclismo universal. Yo creo que cuando Hawkins dice que vamos a tener que abandonar el planeta en 100 años más, está hablando de una realidad concreta. Este año viene Al Gore de nuevo a Chile en septiembre y viene un poco con las consecuencias de lo que él planteó hace 10 años nuevamente en un video donde yo creo que la situación tiene un nivel de urgencia que nosotros no nos damos cuenta. Y lo interesante es que esta generación es la única que en la historia de la humanidad va a tener en mano el destino de toda la humanidad. De lo que nosotros hagamos, de lo que nosotros decidamos, en el fondo se está jugando el destino de la humanidad. No solamente la especie humana, sino de una parte importante de la humanidad. Seguramente van a poder sobrevivir las bacterias, y que son nuestros ancestros, que son los que nos dieron origen al planeta, a nuestra atmósfera, al metabolismo del planeta, pero yo creo que estamos en esa situación. Entonces, primero, yo creo que tenemos que entender que el contexto que vamos a vivir es un contexto que viene para quedarse, que es un contexto que no vamos a modificar y que se va a ir agravando, particularmente en Chile. Y ya lo estamos viviendo, o sea, vemos cómo estamos teniendo cambios muy, muy profundos del clima, del metabolismo planetario, pero que a nosotros nos afectan de manera particular. Y Chile, bueno, no solamente en ese aspecto, Chile es el país más sísmico del planeta, la mitad de los eventos sísmicos que ocurren en el planeta ocurren en Chile, y en este país se han medido los eventos sísmicos de mayor intensidad, y además Chile representa todos los tipos distintos de eventos sísmicos que pueden haber. Y entonces, bueno, tenemos escenarios que son muy complejos. Ahora, ¿cómo viene el siglo XXI? El siglo XXI viene primero con envejecimiento de la población. El siglo XXI viene con un desafío de migraciones, que tal vez en países como Chile es totalmente una novedad, que nosotros tenemos que incorporar. La falta de políticas hacia la migración lo único que hace es fomentar el racismo, la xenofobia, y eso no es culpa de los migrantes, es culpa de un país que no tiene política. Y bueno, y además vamos a tener un crecimiento poblacional. Si somos optimistas, de aquí al 2050 deberíamos crecer en 2.000 millones de habitantes, lo que significa un poco más de 1 millón de habitantes por semana en las ciudades del planeta. Entonces es un mega desafío, mega desafío. Ahora, ¿cómo uno poder analizar esto? Yo creo que el problema nuestro es que la reflexión que hacemos sobre los territorios es una reflexión arcaica, porque tenemos una institucionalidad arcaica, porque tenemos una educación arcaica, porque tenemos una política arcaica, porque tenemos una visión del mundo que es de un mundo que ya no existe. Entonces, si nosotros no cambiamos la manera de pensar y pasamos de una mirada o una reflexión en vez de ser lineal y cartesiana que claro, que permitió construir el siglo XX, pero es totalmente incapaz de entender la complejidad del siglo XXI. El problema es que esto se da en el contexto de un chasis institucional obsoleto, y cuando el chasis institucional es obsoleto, cuesta mucho poder cambiar la manera de pensar y la manera de actuar, porque finalmente todo tiende hacia eso. Tenemos un Estado vertical, centralista, que es totalmente anacrónico, tenemos una manera de educar que es totalmente vertical y centralista, que es totalmente anacrónica, que es, como diría este filósofo chileno Naranjo, es un crimen a la creatividad, a la curiosidad, a la innovación, que son los recursos más importantes del siglo XXI. Tenemos una política que es lineal, que es anacrónica, tenemos una economía que es lineal y anacrónica, que sigue en Chile exportando recursos naturales, commodity, que sigue pensando que los tratados de libre comercio es el espacio único y que no tienen, perdieron la visión estratégica del siglo XXI y que no invierten en innovación, en ciencia. Bueno, entonces
tenemos un mundo que no es colaborativo, el mundo académico no dialoga con el mundo empresarial, el mundo científico no dialoga con el mundo político, entonces es muy difícil poder cambiar y poder enfrentar un elemento que es de fondo, que es el ruido de fondo de esto, que lo que tenemos una visión totalmente neoliberal del desarrollo humano y evidentemente donde incluso el consumo hoy día como modelo de desarrollo está reemplazando lo que antes era la ideología, lo que antes eran las religiones, y el principal consolador espiritual, emocional, de sentido de vida es el consumo, son las marcas. Dime la marca que usa y yo te digo que no. En ese contexto, ¿cómo uno puede desarrollar algo que es esencial, que son políticas de territorio? Y yo hablo de territorio porque las ciudades no son un ente aislado, están en un territorio y son parte de un ecosistema. Y yo lo primero que creo que Chile tiene que avanzar a definir vocación de uso de los territorios. Y esa vocación de uso de los territorios en un país como Chile tiene mucho más ventaja y mucho más sentido que en otras partes. Porque si ustedes ven el desarrollo de un país como Corea, es bastante más homogéneo que Chile. Y Chile tiene en sus territorios la potencialidad de desarrollo y de paz social para el futuro. ¿Y por qué digo esto? Porque el siglo XX fue muy egoísta con Chile, porque no le dio los grandes recursos que marcaron la historia del siglo XX. Chile no tuvo petróleo y no tuvo gas. Esa era la geopolítica del siglo XX. Pero Chile en el siglo XXI va a estar marcado por sus territorios, por recursos que son totalmente, yo diría, esenciales para la humanidad del siglo XXI. Por ejemplo, viene la crisis del cambio climático y Chile tiene el desierto más irradiado del planeta. ¿Y qué significa eso? ¿Qué vamos a hacer? No solamente un problema de cómo vamos a rentabilizar nosotros eso, es el servicio que le podemos hacer al planeta, a la salud del planeta desde Chile. Porque hoy día Chile tiene energía solar a $29 el megawatt hora. Hace 10 años estábamos pagando $140 el megawatt hora. Y vamos a llegar a energía solar a $10 y vamos a llegar a energía solar en unos 20 años más a $5. Eso quiere decir que la energía va a ser costo marginal cero. Quiere decir que cambió la geopolítica, porque el control del planeta era quien controlaba la energía ustedes la van a producir en sus casas, la van a producir en la ciudad, la van a acumular en sus autos, o sea, viene otro mundo, viene generación distribuida, viene otra sociedad. Y yo diría que eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer, que lo que cambió es que cambiamos la era. Por lo tanto, las respuestas políticas son insuficientes, lo que hay que tener una respuesta cultural y a escala de civilización. Y la energía es tal vez un marcador del cambio de civilización. ¿Por qué no podría decir que las civilizaciones son civilizaciones energéticas? Y lo que cambió fue la civilización vertical del petróleo y viene ahora una civilización mucho más horizontal, que es la civilización de este mundo colaborativo que son las energías renovables. Y cuidado, es siempre interesante ver que el petróleo fue acompañado también en el mundo de las comunicaciones de una mirada vertical. El teléfono era vertical, la televisión es vertical. ¿Es casualidad a lo mejor de que el mundo de la energía renovable vaya acompañado de un mundo de comunicación que es totalmente horizontal, que es Internet? Entonces, la Internet energética, la combinación de energías horizontales, de Internet, con los cambios que está viviendo la ciencia, van a transformar nuestra humanidad de manera vertiginosa. Entonces, también las ciudades tienen que entrar a reflexionar, o los territorios, en ese escenario, el escenario de los datos. ¿Cuál es la geopolítica del siglo XXI? La ciencia y los datos. Los que controlan los datos van a controlar el mundo. Las ciudades van a ser datos, van a ser plataformas de datos. Por ejemplo, Uber viene a Chile, se instala, es la uberización del siglo XXI. No necesita Estado, no necesita política, no necesita parlamento, necesita solo en las plataformas. ¿No? ¿Y qué es lo que es? Son datos, vale miles de millones de dólares y no tiene un solo taxi. Bueno, ¿cómo nosotros también en esta concepción de ciudad podemos usar los datos como bien público, no como bien privado, porque justamente el poder de los datos son cuando son bien privados, y que es el principal recurso natural del siglo XXI? Por ejemplo, pensar una plataforma Uber para todos los modos de transporte en la región metropolitana y que sea un bien público, o en las ciudades, que incorpore las bicicletas, que incorpore los buses, los taxis, todos los modos de transporte. Y bueno, yo creo que hay muchas reflexiones que hacer sobre esto, pero tal vez lo otro que yo considero interesante es que yo le decía vocación de uso a los territorios.
¿Quién define la vocación de uso de los territorios? Los habitantes de los territorios, con su ciencia, con sus universidades, con sus académicos, con sus emprendedores, con sus comunidades. Yo creo que es un proceso democrático que tenemos que aprender a hacer. Cuando se habla de descentralización, hay muchos que son apoyadores de estos procesos de descentralización, y yo también. Pero, por ejemplo, el proyecto de descentralización que tiene Chile hoy día, que si se supone que un proceso de modernización, para mí es un proceso, o tiene una mirada totalmente retrógrada. Por ejemplo, ¿se van a elegir a las autoridades democráticamente? Sí, pero mantiene la división administrativa de los territorios que hizo la dictadura. Yo no digo porque lo haya hecho la dictadura, sino porque no tiene ningún sentido. Porque no son macro territorios, no son ecosistemas. Entonces, cuando uno habla de vocación de uso del territorio, ¿qué diferencia hay entre Antofagasta y Iquique? Ninguna, desde el punto de vista de la dimensión vocacional. Entonces, si uno mirara con una perspectiva de vocación de territorio y la ciudad inserta en ese territorio, sería mucho más interesante, porque, por ejemplo, el desierto de Atacama tiene una vocación energética, tiene una vocación astronómica, tiene una vocación minera, de minería verde. Chile es el único país que va a poder hacer minería verde. ¿Qué quiere decir? Cobre con huella de carbono casi cero. ¿Por qué? Porque vamos a tener fundiciones solares, porque vamos a usar la energía solar como fuente energética. ¿Y por qué es importante? Porque en los 20 próximos años se van a construir 40 millones de autos eléctricos, que necesita cada uno 80 kilos de cobre. Eso significa 3 millones de toneladas de cobre. Chile produce 5, pero Chile va a ser tal vez el único país que las va a poder producir sin huella de carbono. O si no, por ejemplo, el litio. China va a construir 5 millones de autos eléctricos ahora y necesita litio. ¿Dónde está el litio? En Chile. Eso es que lo interesante de la vocación de uso es mirar ese territorio, mirar sus ciudades, mirar sus potencialidades de desarrollo, y la verdadera descentralización significa conectar la educación con eso. Que eso que no existe. Primero, no hay ninguna discusión del tipo de educación que necesita el siglo XXI, pero tampoco hay una visión de cómo unir la educación con los territorios. Es la misma educación que vamos a hacer de los niños pequeños, básica, media, universitaria, en ese ecosistema que en la Patagonia subantártica. Yo creo que no. ¿Es la misma ciencia que tenemos que hacer en ambos? Yo creo que no. ¿Es la misma institucionalidad? Yo creo que no. Entonces, la verdadera descentralización debe ser traccionada por, primero, definir la vocación de uso de esos territorios, y en ese contexto, bueno, ver dónde y cómo se establece justamente la habilitación de esos territorios para la habitabilidad. ¿Y por qué para la habitabilidad? Porque en la sociedad del siglo XXI, el factor de cómo se constituye la comunidad, cómo se constituye la ciudad, es el principal factor para determinar los problemas o prevenir los problemas que nosotros tenemos en distintos ámbitos. Por ejemplo, yo podría decir, a mí me tocó hacer esta ley de etiquetado de los alto N, que me ha generado también algunos conflictos, pero más allá de eso, cuando yo pienso que Chile, su principal problema de salud son los infartos, los accidentes vasculares y los cánceres, todos los días mueren 300 personas por todas las causas, 200 están muriendo por infarto, accidente vascular y cáncer, y 100 de esos 300 mueren jóvenes por infarto, accidente vascular y cáncer, que es un desastre. Y tenemos 25% de los niños que son obesos a los 6 años, una de las prevalencias más altas del mundo, y la mitad de los niños son obesos y sobrepeso a los 6 años. Yo miré mi prevalencia de mi corte cuando yo tenía 6 años y no superaba el 5%. Y ya mi corte se está muriendo de infarto y accidente vascular y cáncer. Hoy día, estos niños, cuando ellos tengan 56 años, van a vivir una situación desastrosa si no hacemos nada. Pero ¿qué es lo interesante? Que hoy día esto no se resuelve en los hospitales. Los hospitales no tienen nada que hacer con esto. Por esas personas que murieron. No pueden hacer nada. Y además, insistir que desde salud se van a resolver esos problemas, no hay presupuesto en el planeta que resista esto. Entonces, ¿dónde está el médico de esta enfermedad? Está en los territorios. Son los territorios que van a determinar justamente la posibilidad de prevenir y evitar esto. Si los territorios tienen ciclovías, si los territorios tienen de dónde caminar, si los territorios son amables, si los territorios tienen áreas verdes, bueno, y por lo tanto la ciudad hoy día cumple una función totalmente distinta. La ciudad es el factor de salud, es también el factor de educación. Es muy distinto la calidad del territorio donde los niños estudian y viven desde el punto de vista de su estado de ánimo, de su capacidad de concentración, de su felicidad.
Y por lo tanto, la dimensión de ciudad yo creo que tiene un valor hoy día de reflexión que nunca hemos hecho. Nunca hemos hecho porque hemos tenido ciudades que se han desarrollado en función solo de la oferta y de la demanda y fundamentalmente los procesos especulativos. Y uno podría ir mirando la ciudad en ese contexto y justamente poder ir determinando el impacto que tiene la ciudad ahora. Nosotros tenemos problemas de contaminación atmosférica en Santiago, por ejemplo, y lo tenemos en todas las ciudades de Santiago del Sur. Tiene que ver también con un problema de metabolismo en la ciudad. En el planeta están muriendo más de 4 millones de personas por PM2.5. Y yo les aseguro que en Chile es una de las principales causas de muerte. Ahora, eso tiene que ver con los incentivos de localización que hay hacia Santiago, tiene que ver con los modelos de transporte, bueno, tiene que ver con una falta absoluta de visión respecto a cómo desarrollar estos territorios. Entonces, ¿cuál es la experiencia nuestra? Nosotros, cuando creamos la Comisión de Futuro, lo que hicimos, porque es particular la Comisión de Futuro que a mí me toca presidir, es que son miembros plenos de la Comisión los senadores, los miembros de la Academia de Ciencias y los rectores de universidad, y tienen derecho a voz y a voto, y los miembros de la sociedad civil. Y eso une mundos que están separados, une mundos que no dialogan, los que toman decisiones por una parte o hacen leyes, con aquellos que están trabajando en el ámbito académico, en el ámbito. Entonces, claro, cuando nosotros queremos trabajar sobre temas de ciudad, tenemos a Hugo Romero de la Universidad de Chile, tenemos a la Universidad Católica. Entonces, por último, podemos tener una reflexión que está sustentada en las investigaciones que se han hecho, en los estudios, y bueno, y poder tener una mirada más compleja. Porque cuando yo les decía al principio que tenemos que pasar de un cambio de era, tenemos que constituir instituciones complejas, y las instituciones complejas son colaborativas. Y la universidad también tiene un problema, porque la universidad sigue formando desde la especialidad y no forma desde centros colaborativos, que yo creo que es el paso que tenemos que dar. No podemos mirar la ciudad desde los arquitectos, no podemos mirar la salud desde los médicos, tenemos que poner los antropólogos, tenemos que poner los sociólogos, tenemos que poner los arquitectos, tenemos que poner los físicos, pero también tenemos que poner el arte y la belleza. Porque si no hay arte y belleza, y en el mundo que vive, en este mundo gobernado por la ciencia, si la ciencia solo se la dejamos a los científicos, cuidado, es una ciencia sin ética. Y además, si no hay belleza, ningún niño va a ser científico. Para que ser científico y querer descubrir, querer tener curiosidad e imaginación, hay que tener pasión por la belleza, por el arte, por las ganas de descubrir, por la sensibilidad. Pero esto es muy complejo. La misma tecnología que va a permitir curar el cáncer va a permitir vivir eternamente, la inmortalidad. Si no hay ciencias sociales, no va a haber ética, y vamos a ser gobernados justamente por un mundo que va a estar gobernado por la ciencia, y la ciencia siempre va a ir para adelante y no se pone límite. Y por lo tanto, la conjugación de estas cosas es muy importante. Entonces yo en ese sentido me parece muy relevante poder colaborar y participar en este tipo de eventos, porque al final la ciudad es un síntoma más de lo que nosotros somos. La ciudad comunica de cómo es nuestra sociedad y en la escala de desarrollo que está nuestra humanidad. Ahora, la ciudad para mí, las personas para mí son como las neuronas. Una persona sola no puede funcionar, no puede crear nada. Yo creo que gran parte de lo que ha creado, lo interesante también que ha creado el ser humano, tiene que ver justamente la ciudad. Porque la ciudad, al igual que una neurona que se conecta con miles de neuronas, permite que emerjan cosas maravillosas, la inteligencia, las emociones. Bueno, y también la ciudad tiene ese sentido. La ciudad y la comunidad justamente permiten que emerja gran parte de lo que nuestra humanidad ha creado, porque no todo es negativo. Yo creo que estamos en un momento del desarrollo que tal vez nunca antes nos habíamos imaginado, que tiene que ver justamente con la articulación de la comunidad, y no tengo ninguna duda que las ciudades en el planeta han colaborado también al desarrollo intelectual, científico, a mejorar la calidad de vida de las personas, pero hoy día estamos en una encrucijada que tenemos que, primero, con la cual tenemos que convivir y luego tenemos que enfrentar. Y por lo tanto, el tipo de ciudad o la manera en que habitamos los territorios es fundamental incluso desde el punto de vista del pensamiento que va a emerger, porque el pensamiento, la conciencia justamente emerge, un proceso emergente de estos procesos complejos. Yo estoy seguro que una ciudad de un tipo hace emerger un pensamiento y una conciencia, una sensibilidad de un tipo, o
lo puede hacer de otra manera. Eso depende de nosotros. Entonces, me parece que aquí está en juego, al hablar de territorio, hablar de ciudad, aspectos muy fundamentales del siglo XXI, y por eso me parece muy relevante esta discusión. Y de todas maneras, yo los dejo invitados de ya con el regreso al futuro, porque uno de los temas que queremos volver a poner es justamente cómo habitamos nuestro territorio, cómo habitamos las ciudades. Nosotros ya no hablamos de salud, hablamos de salud del planeta, deberíamos hablar de salud de los territorios, y bueno, y innovar. Nosotros hemos definido la Comisión del Futuro como un laboratorio de innovación social, como un espacio de exploración, de reflexión, de aprender a equivocarse y empezar de nuevo. Y creo que lo que nos falta es entender que terminó el mundo de la certeza y lo que vamos a vivir es un mundo de absoluta incertidumbre. Y tenemos que gobernar la incertidumbre y tenemos que generar las condiciones para enfrentar un mundo incierto. Antes uno podía predecir el futuro y podía decir, mira, en Chile en 20 años más va a pasar esto, y pasaba. Hoy día, con lo que está pasando, nosotros ni siquiera podemos predecir lo que va a pasar en 5 años más. Entonces, ¿cómo mezclamos todo esto? Cuidado con el mundo de los datos, porque va a cambiar la sociedad. De hecho, los datos nos van a dejar al 40% de los seres humanos cesantes en unos 20 años más. Los médicos ya no vamos a poder competir con una máquina. Entonces vamos a ser ciudadanos inútiles. Entonces, ¿qué hacemos con estos ciudadanos inútiles? ¿Cómo se enfrenta una ciudad donde las personas van a vivir 100 años más? Van a seguir siendo las ciudades para los autos y donde los alcaldes están más preocupados para tapar un hoyo que mejorar las veredas. Entonces, ¿cómo pensamos la ciudad para eso? Para los niños, para los adultos mayores. Si puede vivir un niño en una ciudad, puede vivir un adulto mayor. O sea, ¿cómo reflexionamos respecto a cuáles son los desafíos que tenemos y cuál es el nivel de convivencialidad, de empatía que queremos darle a los territorios que habitamos? Por eso me parece un desafío apasionante que tiene decenas de ángulos, por eso que no lo podemos abordar nunca desde una mirada, desde un solo ángulo. Tenemos que justamente entender que tal vez no hay proceso que requiera además colaboración y de saberes distintos y de saberes también del saber de la gente y de la sabiduría de la gente, no solamente de la ciencia y los académicos y los sociólogos y los filósofos, como es la reflexión sobre la ciudad. Muchas gracias. A continuación, el senador Antonio Horvath, como director del Centro de Extensión del Senado, entregará unas palabras de bienvenida al seminario. Muy buenos días, voy a ser breve, así que no se asusten, porque veo que tienen un programa nutrido y atractivo. Pero como director del Centro de Extensión del Senado, Pablo Neruda, no puedo dejar pasar la ocasión de saludar y felicitar al director Alberto Guíñez de la Biblioteca del Congreso Nacional por atreverse en un tema tan complejo. Y en este tema tan complejo, recién lo conversábamos con los participantes, Chile está en una condición que tiene que hacer una inflexión muy profunda. Somos un país tremendamente centralizado y tremendamente concentrado en lo económico. Prácticamente todas las actividades económicas están en muy pocas manos. Y no solo manos chilenas, pueden ser manos extranjeras, que tienen una tremenda influencia en el poder político, sea del gobierno o sea del Congreso Nacional, y de repente incluso los tribunales, y finalmente hacen que se borre la planificación, imponen determinados proyectos y transforman a las regiones y ciudades en zonas de sacrificio. No voy a entregar un largo detalle, pero es cosa de darse una vuelta por Chile. En segundo lugar, Chile dejó de planificar, que es un tema clave para asumir algún desafío, no cualquier tipo de planificación burocrática en un lugar de un ministerio, sino que una planificación abierta, participativa y vinculante. Y esto tiene una fecha, el año 2010, el gobierno borra el Ministerio de Planificación y crea el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual nos parece bien, pero ¿quién integra a los distintos sectores de la sociedad? ¿Quién mira hacia el futuro? ¿Un simple indicador de rentabilidad social? Yo creo que ahí estamos derechamente mal. En segundo lugar, los planes de reguladores que tenemos en las distintas ciudades y comunas tienen una velocidad que no se condice con la velocidad del cambio de las ciudades. Por lo tanto, cuando se van a aprobar,
ya están desfasados. Y eso hace que imperen reglas más bien del mercado, de intereses e influencias encontradas, que van destruyendo las ciudades y las hacen claramente insostenibles y no inclusivas. Tenemos un caso concreto acá en Valparaíso. Hace cerca de 4 años tuvimos un desastroso incendio por esta condición de interfaz en la cual hay bosque exótico combinado con ocupación urbana, donde murió mucha gente, y se generó una instancia de trabajo con todas las universidades regionales y las organizaciones de la región de Valparaíso. Terminamos trabajando no solo en la reconstrucción o reubicación de la gente afectada, sino que al final el fondo del tema era revitalizar Valparaíso, volverlo a encontrar con su borde costero, darle sentido a la ciudad y evitar esta migración absurda a las áreas de riesgo. Propusimos un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, por ejemplo, usar los sensores remotos para poder saber efectivamente la ocupación de las quebradas. Trabajamos con los especialistas de la Biblioteca del Congreso Nacional y tenemos fotos satelitales con excelente resolución un mes antes del incendio, un mes después del incendio y un año después del incendio. Hoy en día en esas mismas quebradas hay más casas que antes y los árboles están creciendo aceleradamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos aprendido de un país de tsunami, desastre, incendios? Hay 29 ciudades con interfaz de este tipo de bosque que generan los riesgos. Bueno, no me quiero quedar con algo negativo, sino que solamente plantear algunos indicadores de hacia dónde tenemos que apuntar para resolver esto de las ciudades sostenibles e inclusivas. Otro punto se ha generado con los denominados guetos verticales en la estación central. Soluciones, entre comillas, que yo veo en los debates del diario, en los cuales institutos de pensamiento de sectores políticos lo plantean como una solución digna a los 5 millones de habitantes que van a llegar a Santiago en los próximos años. Eso es lo que nosotros queremos en nuestras ciudades. Gente que no va a ver la luz del sol, que no va a tener ninguna posibilidad de generar una red social y una comunidad. Obviamente que no. La raíz del tema está en empoderar a los ciudadanos, empoderar a las regiones y evitar esta migración brutal a ciudades que no tienen las capacidades para sostenerlo. En cuanto a inequidades, y me alegro que el Banco Interamericano esté trabajando precisamente en este tema, porque otras organizaciones de las Naciones Unidas como el PNUD han trabajado ya más de 20 años en los indicadores de desarrollo humano y han llegado a conclusiones también bien duras para Chile. Nosotros tenemos, en esto que construye el indicador de desarrollo humano, ciudades y particularmente comunas de Santiago que están en el nivel de los países, entre comillas, desarrollados con todos sus problemas. Estamos hablando de Escandinavia, Canadá, Estados Unidos, etcétera. Pero también tenemos comunas y ciudades intermedias y rurales que están con un indicador de desarrollo humano equivalente al de África. Tampoco podemos convivir con ello. Me parece muy importante en un país con este grado, y lo conversábamos recién con el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, de sismos, de incendios, de tsunamis, de remociones en masa, cómo podemos incorporar los mapas de riesgo en los asentamientos humanos y las distintas características. Los instrumentos hoy en día están, como bien dice el presidente de la Comisión Desafío del Futuro, la ciencia, la tecnología, los instrumentos, los monitoreos en red, los modelos que pueden prevenir están, si los tenemos que utilizar y los tenemos que utilizar por fuerza legal, no podemos dejar sujeto esto en el aire. Yo quisiera sensibilizar en el sentido de que la planificación tiene que ser participativa, pero no solamente preguntarle a las personas lo que quieren, cómo se imaginan la ciudad y su entorno, sino que tiene que ser con una palabra clave, tiene que ser participación vinculante. Si no hay participación vinculante, lo que generamos es frustración ciudadana. Y eso es justamente lo que no queremos que suceda. Así que les agradezco el seminario que están desarrollando, los desafíos legislativos, políticos para el gobierno y para las distintas instituciones de nuestra sociedad. Muchas gracias.